Ya la tengo conectada a nuestra primera invitada. Estoy en comunicación con la doctora Silvana Kapnik, quien es médica especialista en nefrología y es diabetóloga. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge. Muy bien, acá Qué estamos. gusto de saludarla, Tanto tiempo que no nos Igualmente, enganchábamos, es Bueno, verdad. un placer, un placer. Bueno, a ver, el título que le he propuesto, y por supuesto como especialista, es ¿qué es la insuficiencia renal? Es un tema que a mí no digo, a ver, me conmueve muchas veces por el paciente. Me parece que es una calidad de vida muy dramática. A ver, usted me va a decir, no, no es tanto, ahora usted me lo va a comentar, pero cuando el riñón, al cual muchas veces no cuidamos mucho, y deja de funcionar o funciona mal, esto que llamamos insuficiencia renal, que es un estado crítico, ¿no?, del paciente. Cuénteme un poquito, doctora, a qué llamamos esto. Sí, por supuesto. Mira, primero habría que hacer una salvedad, porque Ujú. la insuficiencia renal es cuando los riñones pierden funcionamiento, pero tenemos la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. La Perfecto. insuficiencia renal aguda es un evento, como dice la palabra, agudo, en donde una vez que pasó la causa que la provocó, puede llegar a ser reversible. Ah, O puede bien. a veces, puede evolucionar la cronicidad, pero por ejemplo, algún paciente que tiene, a ver, un ejemplo por ahí podría ser una obstrucción prostática, ¿no?, en el hombre. Entonces, el paciente hace tratamiento o se opera o se coloca una sonda vesical y con eso revierte la insuficiencia renal. Entonces, por ahí habría que hacer esa salvedad. Más que nada Eh, por una obstrucción, dice usted. Puede ser una obstrucción, puede ser una internación por algún motivo, y que hay casos, o sea, ya cuando se prolonga más allá de 3, 4 meses, ya se habla de cronicidad. Cuando se Bien, achican los riñones o cuando hay ciertas características en el laboratorio que nosotros conocemos, podemos llegar a diferenciar si es agudo o crónico. Pero hay bien, causas de reversibilidad de la bien, insuficiencia renal en el caso de que sean agudas. En el bien. caso de la insuficiencia renal crónica, en realidad, si uno encuentra una causa, también es una causa crónica. Por ejemplo, en el caso de diabetes, en el caso de hipertensión, que son las causas más comunes, o alguna enfermedad renal propia del riñón, enfermedades crónicas que producen la insuficiencia renal crónica. Y bueno, es realmente, a ver, evoluciona en años. Cuando es crónica, a diferencia de la aguda ocurre en el momento, en el lapso de poco tiempo. Ujú. En el caso de la crónica, evoluciona en años. No es que una persona que tiene diabetes o que es hipertensa o que tiene alguna patología, esto ocasiona la insuficiencia enseguida. O sea, pasa Bien. mucho tiempo en la mayoría de los casos. Bueno, en relación al caso de que cobró tanta notoriedad de Silvina Luna, que viene por otro carril que tiene que ver con lo estético, como en fin. La gente se empezó a decir, che, pero que tanto lío por los riñones, escuché decir. A ver, no vamos a culpar a esa persona, no desconoce el tema. Y la verdad que son órganos que son tan nobles, y cuando nos fallan y una persona tiene que entrar a diálisis, usted me dirá si es un estado reversible, si depende de qué. Pero a ver, los grandes grupos de causas son, como usted bien mencionaba, diabetes e hipertensión. Sí, sí, después hay casos, por ejemplo, si uno analiza los centros de diálisis, uno igual hay un porcentaje de gente que no sabemos la causa, Ah, pero uh-huh. el 60% de los pacientes que se dializan son diabéticos. Y la diabetes también acompaña la hipertensión, ¿no? O sea, va de la Uh-huh. mano de la hipertensión. Así que ahí hay dos causas importantes. Después hay pacientes que no son diabéticos, pero hay hipertensión pura, y después hay pacientes que tuvieron lupus o que tuvieron algún otro tipo de patología que lo llevaron a la insuficiencia renal. Casos más raros, casos más Son raros. casos raros, claro. Igual el caso de Silvina Luna, si bien yo no puedo decir mucho porque no estoy muy al tanto de lo No, que no, 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 sucedió, no. pero evidentemente evolucionó, fíjate que en años, porque ella esta cirugía se la hizo hace Sí, mucho tiempo, y se sí, sí, ve sí, que sí.
A ver, la insuficiencia renal evoluciona en años, dijimos, está bien. Bueno, el paciente que se dializa, cuando llega a diálisis tiene que tener menos de un 10 o un 8% de funcionamiento renal. En el medio pasan cosas, el paciente puede tener un 30, un 40, un 50% de funcionamiento renal y hacer una vida normal. Por eso sí, es verdad que son órganos nobles, porque podemos vivir con mucho menos, no con al uno. contrario de otros órganos, ¿no? Que si hay un déficit no funciona nada. Doctora, pregunta básica, para que la gente entienda, ¿qué función tienen los riñones? Los riñones tienen una función, tienen muchas funciones, la más importante es la de depuración. Hay sustancias que se eliminan con el metabolismo, y que a través del riñón, el otro órgano importante que depura el organismo es el hígado. En este caso, hablando del riñón, lo que hace es eso, depurar, eliminar las toxinas a través del agua que pasan por el riñón, y el riñón retiene lo que necesita y lo que no necesita lo elimina por medio de la orina. Bien. Esa es la más importante, después hay otras funciones más, ¿no? Sí, a grandes rasgos, como para que la gente entienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el riñón empieza a fallar? Se dan como, a ver, quizás utilizo una metáfora que nada que ver, doctora, usted que es la que sabe me corrige, pero quizás se muere, se infartan algunas partes del riñón, o se mueren las nefronas, las células del riñón. ¿Qué es lo que pasa para que empiece a fallar el riñón? No, depende del caso, depende de la patología. En el caso hipertensión, supongamos, diabetes. De hipertensión, diabetes, lo que ocurren son cambios histológicos, cambios en el tejido del riñón. Entonces, no sé cómo explicarte, los nefrones, los glomérulos, que son las partes del nefrón, lo que ocurre es como si se esclerosaran, como si fuese una artrosis, pero para que entiendan ustedes, ¿no? Pero del nefrón. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a cambiar la estructura anatómica, microscópica del riñón y empieza a dejar de funcionar. Claro, pierde la capacidad de limpiar, de desintoxicar. Claro, pasan muchas cosas, porque el riñón también tiene que ver, por ejemplo, con la anemia en estos pacientes, porque el riñón forma una hormona que se llama eritropoyetina, que induce la formación de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. Si uno tiene una insuficiencia renal, llega a un punto en donde no se forma la eritropoyetina y el paciente se anemiza. También tiene que ver con el metabolismo de los huesos, bueno, con un montón de cosas. Así que, pero hay algo importante que te iba a decir, que en realidad la mayoría de los pacientes no tienen síntomas hasta que no empieza a caer mucho el funcionamiento renal. Recién cuando hay un 50, un 40, un 30, recién ahí el paciente puede llegar a tener síntomas. Bueno, menos mal que me lo recordó, doctora. Por favor, hagamos un panorama de síntomas de que algo no está funcionando bien con nuestros riñones. Sí, en realidad, como el riñón, igual, a ver, por más que caiga el funcionamiento renal, igual alcanza para depurar todo lo que necesitamos. Hasta un punto, el paciente no puede no tener síntomas. Puede a veces que el paciente venga con un laboratorio en donde vemos que empezaron a aparecer cosas que no tenían que estar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de proteínas en orina, o que subieron la urea, la creatinina, o que empezó a anemizarse, pero en general no suelen tener síntomas. Pero cuando empiezan con síntomas puede ser que, por ejemplo, un paciente que no era hipertenso empezó con hipertensión. A veces persona joven que empezó hipertensión y no sabemos de dónde. Puede ser que empieza a anemizarse mucho, que empieza a sentirse cansado, por eso va a hacerse un laboratorio, consulta médica, aparece la anemia con la insuficiencia renal. Puede ser que la persona ya en estadios más avanzados que empiece a tener calambres en las piernas, que empiece a tener picazón en el cuerpo, mucho cansancio, depresión. Y la orina, a ver, no sé si incide el color de la orina o la cantidad de veces que va a hacer pis. Hay mucho para conversar, pero digo, bueno, si es diabético, si no está bien en su tratamiento, no le da bolilla el tratamiento de su diabetes, digo, hay muchas cosas para tener en cuenta, ¿no?
Sí, esa es una buena pregunta porque me lo hacen muchos comentarios en el consultorio, porque el paciente, cuando uno le dice, le habla de la insuficiencia renal, me dicen, no, pero yo orino re bien. Sí, el paciente va a orinar por mucho tiempo, va a orinar, incluso pacientes que están en diálisis que orinan. Pero hay que ver la calidad de esa orina, hay que ver si se eliminan las sustancias que necesitamos eliminar. En cuanto a las características, y bueno, depende de la patología. En los pacientes con diabetes o que tienen hipertensión o en algunas otras patologías puede ser que tienen muchas proteínas en la orina es de característica espumosa. Ajá. Puede ser que esa es la característica, digamos, más diferencial. Puede ser que la orina sea más oscura o más clara, depende del líquido que tomamos, pero lo que cuenta no es ese como valor predictivo, sino el laboratorio, lo que uno ve en el laboratorio. Por eso es importante hacerse los chequeos siempre. Claro, sí, se suele decir que cuando tenemos la orina muy clarita es porque estamos bien hidratados o estamos tomando la cantidad de agua necesaria, y cuando es muy oscura es porque uno elimina o está depositado, ¿no? Claro, ¿es así? Se concentra más, se concentra cuando uno no toma. Esas toxinas que estamos eliminando se concentran más en la orina, entonces la orina sale más oscura. Bien, entonces, tomar agua es una condición sine qua non, esa no se cambia ni se altera nunca, ¿no? Tomar el agua necesaria y un promedio, los famosos 2 litros, ¿se puede hacer prevención también desde ahí? Sí, a veces es difícil porque la gente, uno por ahí le dice que tiene que tomar mucha agua y la gente no, pero en invierno hay mucha resistencia en eso. O por ahí gente que es adicta a las gaseosas o que es adicta a los jugos sintéticos que son todos multiprocesados pésimos. Sí. Yo les digo algo y los pacientes causa un poco de gracia, ¿no? Porque yo le digo, si usted tuviese que limpiar su cocina, ¿con qué la limpia? ¿Con agua? ¿Con gaseosa? ¿Con jugo? ¿Cómo va a quedar esta cocina? Claro. Bueno, el riñón es lo mismo, tenemos que depurarlo, tenemos que limpiarlo con agua. No hay otra. Agua, no hay otra, agua, agua. Pero bueno, ha escuchado también agua con limón, en fin. A ver, si no es como gaseosas, azúcar y todo ese tipo de cosas, bueno, no creo que sea malo el limón con agua, ¿no? Eventualmente. No, tal cual. Incluso están, no voy a decir la marca, pero estos que traen yuyos, cosas naturales. Ah, sí, hay varias marcas, sí. Claro, bueno, alguna cosa de eso uno puede intercalar, pero en general tratamos de que sea agua sola. Pero bueno, obviamente, si el paciente no puede, pero yo te digo, igual es cuestión de costumbre, ¿eh? Te digo por experiencia. Bien. Yo en algún momento de mi vida era la gaseosa y después empecé con el agua y ahí estoy con mis botellitas. Pueden ver mis pacientes que estoy siempre con la botellita de agua en el escritorio. Y sí, tiene que dar el ejemplo, lógico. Doctora, a ver, una persona que entra en diálisis, se habla de 3 veces por semana, o depende. ¿Qué hace esa máquina? Cumple la función del riñón y uno tiene que estar 3, 4, 5 horas sentado a esa máquina. Claro, en realidad esa máquina que se le pone un filtro que cumple la mayor parte de las funciones del riñón. Y el paciente dializa 4 horas, 3 veces por semana. Eventualmente puede ser que si es un paciente de una contractura muy grande, que no le alcanza 4 horas, hay que extenderlo un poquito más. Pero bueno, durante ese tiempo la máquina lo que hace es eso, se colocan, se hace una cirugía previamente en el brazo, donde se le colocan 2 agujas, donde por una se colocan unas tubuladuras que son como unas mangueritas que pasan por la máquina, pasan por el filtro y vuelven por la otra aguja al organismo. Se van 5 horas porque el paciente entre que se pesa, entre que se toma la presión, que se acomoda, que charla con el compañero, qué sé yo, son 5 horas en total. ¿Sí? No sé, a ver, yo al principio hablaba un poco de gente que he conocido o he escuchado y a nivel psicológico, a nivel físico, porque a ver, son agujas que van en las venas
por mucho tiempo, por muchos meses y tiempo, vaya a saber uno hasta cuándo, y llega un momento en donde todo eso, bueno, imagínense, tener agujas todo el tiempo, mucho tiempo, agujas gruesas, y llega un momento que hay que buscar más venas, ¿no? Digo, doctora, puede pasar esto, ¿no? Mira, no quiero dramatizar, mucho. no quiero dramatizar. No, yo creo, soy una convencida de que depende mucho de la actitud del paciente, del amor propio que tiene el paciente. Si el paciente entra mal, obviamente no es una linda noticia, la calidad de vida no es la misma, es muy duro dializarse. No es tanto el problema tener las 2 agujas en el brazo 4 horas, el tema, bueno, son los pinchazos y es la calidad de vida, porque en realidad la diálisis no cubre todas las funciones del riñón. Hay que dar medicamentos y el paciente a veces por ahí se quiere ir de vacaciones y tenemos que buscar en dónde se va a dializar. Claro. O sea, se puede hacer, pero bueno, uno depende mucho de eso, de estas cosas. El lugar donde va haya centro de diálisis. Pero dializarse se tiene que dializar, pase lo que pase. Sí, puede, como mucho, eventualmente que el paciente tuvo algún problema o se fue de viaje, un viaje corto y saltea una diálisis, no le va a pasar nada, pero sí, no puede pasar mucho tiempo sin dializarse. Pero depende mucho la actitud de cómo lo lleva el paciente. Yo siempre me acuerdo, yo trabajé muchos años en diálisis y una vuelta en un lugar donde había empezado, que me fueron presentando los pacientes, una señora muy chiquitita, así hundida en el sillón, me cuenta que ella hacía 15 años que se dializaba. Entonces me dice, bendita diálisis. Bueno, sí, yo he visto gente de más de 20. Pero me dice, bendita diálisis para mí. Yo digo, qué bueno, me detuve a escucharla porque me gustó lo que dijo. Me dice, sí, dice, yo cuando entré en diálisis, mi hija estaba embarazada y ahora vamos a festejar el cumpleaños de 15 de mi nieta. Entonces, esa señora la llevó, pero espectacular el tratamiento y era agradecida a la vida. Y a la diálisis, a los médicos, a todo. Pero bueno, hay gente que no, eso depende mucho de la actitud en la vida. No es fácil, nadie dice que sea fácil, pero bueno, a la persona le permite seguir viviendo, si la lleva bien, si se cuida, y si va con esta actitud así positiva, con ganas de seguir viviendo. Bueno, es distinto, es totalmente distinto el paciente que va con esa actitud. Doctora Kapnik, ¿el paciente que se dializa es un paciente más frágil, digamos, a nivel defensa del cuerpo, inmunodepresión o algo por el estilo, o no pasa por ahí? Sí, tienen muchísimas defensas más bajas. Ya de por sí el paciente con diabetes tiene las defensas más bajas. Bueno. Pero si se le agrega la insuficiencia renal, incluso pacientes que no se dializan, pero sí se ve que pacientes que se dializan tienen muchas más bajas las defensas los pacientes con diabetes que los que no tienen diabetes. Claro, es cierto. Doctor, un placer escucharla, hablar de prevención y bueno, se puede hacer prevención claramente, usted lo ha dicho, tomar agua, hacer ejercicio, todo lo que entendamos que nos hace bien al cuerpo le va a hacer bien a los riñones, así que bueno, cada uno desde su lugar hacer lo posible, ¿no? Tal cual. Bueno, te agradezco mucho por la invitación. Por favor, que tenga un hermoso día. Y la doctora, usted está en Lanús, por lo que sé, ¿no? Si recuerdo. Sí, yo estoy en Lanús, estoy en Valentina Alsina y en Lomas de Zamora. Bien, perfecto, en zona sur para quien la pueda consultar, que se puedan meter a donde, doctora, ¿en qué Instagram o en qué página? Bueno, el Instagram es doctora Kapnik, así. Ahí está, sencillito. Y el Facebook es Nefrología y Diabetología Zona Sur. Ahí está, perfecto. Seguirme y ver los videos, ahí enseño muchas cosas. Perfecto, entonces. Doctor, un besote enorme. Un beso grande, nos vemos. Gracias, un placer. Un placer. Bueno, linda charla. No sé por qué en lo personal o en lo particular, las personas que se idealizan me dan como, digámoslo, para utilizar un término correcto, ¿no? Uno dice, a ver, te da lástima, te da pena. No son las palabras que uno quisiera decir, pero a veces también se complica utilizar algún sinónimo. Y
pero es una calidad de vida dura, muy dura, ¿sí?